Un gusto, mis queridos estudiantes, espero que estén bien. Hoy vamos a ver el tema de reacciones y ecuaciones químicas. Vamos a comenzar definiendo qué es una reacción química y vamos a decir que es el proceso en que las sustancias se unen para transformarse en otras diferentes. Otro concepto más amplio de reacciones químicas que es el proceso mediante el cual sustancias llamadas reactivos se transforman en otras llamadas productos de la reacción por la reorganización de los átomos conformando moléculas nuevas. Para ello es necesario que se rompan enlaces en las moléculas originales y se formen enlaces nuevos. Recordemos entonces que una reacción química es un proceso donde están esas dos sustancias llamadas reactivos y se transforman en otros formando productos. Bien, aquí podemos observar dos ejemplos de reacciones químicas. En el primero tenemos el carbono, ¿verdad? Un átomo de carbono más oxígeno molecular que al reaccionar nos va a formar monóxido de carbono. En el siguiente tenemos una molécula de hidrógeno más una molécula de yodo que al reaccionar nos van a dar dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Entonces aquí vemos que hay reactantes, nos da o produce, ¿verdad? Compuesto molécula que es llamada monóxido de carbono como producto. Igual podemos observar en el segundo, ¿verdad? Otro término a definir es qué es una ecuación química. Decimos que la ecuación química representa por medio de números y símbolos a una reacción química, pero esta se lleva a cabo a través de una estructura como la que vemos a continuación. En esta imagen vemos que hay una reacción química que está formada por esos números y símbolos. En este caso tenemos los reactivos, ¿verdad? Y tenemos los productos. También tenemos unos símbolos como el más, ¿verdad? Que es adición, la flechita que significa produce o da. También tenemos unos numeritos que estos verdes se llaman subíndice, que nos indica el número de átomos que hay en cada uno de esos compuestos. Y también tenemos este 2 en estos casos y el que no tiene es 1. Son llamados coeficientes estequiométricos que nos determinan y nos ayudan también a poder balancear esa ecuación química, que vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer. El balanceo de ecuaciones químicas, otro tema que vamos a ver. Pero aquí vamos a ver esa representación, ¿verdad?, de las reacciones químicas a través de esas ecuaciones. Entonces, también podemos ver que hay otra simbología que a veces también se usa para que los reactivos reaccionen y nos den ese producto, ya sea a través de calor, de catalizadores. También hay flechitas, ¿verdad? Como esta que está aquí, que si va hacia abajo es precipitación y esas que van hacia arriba es que se evapora. Entonces vemos que la ecuación química es esa representación numérica y la reacción es todo el proceso que se da para que tanto los reactantes, ¿verdad?, puedan transformarse y darnos los productos. Bien, vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas. Tenemos la síntesis,
que consiste en que el reactante está formada por dos átomos y al reaccionar nos va a formar un producto, ¿verdad? Que puede ser un compuesto. Tenemos, por ejemplo, que una molécula de hidrógeno al reaccionar con una de oxígeno nos va a dar o producir agua. Vemos que tienen coeficientes estequiométricos. Recuerde que esto nos permite balancear la ecuación, es decir, que la misma cantidad de átomos que hay en el reactante hay en el producto. La descomposición se divide en simple y mediante reactivo. La de simple vamos a partir que en el reactante hay un compuesto que se descompone y en dos compuestos diferentes en el producto. Por eso decimos A al reaccionar nos va a formar B más C. Por ejemplo, el carbonato de calcio al reaccionar se descompone y forma el óxido de calcio más el dióxido de carbono. Mediante reactivo vemos que en el reactante hay un compuesto más un átomo de X elemento y al reaccionar, ¿verdad? Nos va a dar dos compuestos. Generalmente C es oxígeno, generalmente, ¿verdad? Bien, un ejemplo que tenemos ahí es el sulfuro de zinc más una molécula de oxígeno. Al reaccionar nos va a dar un óxido de zinc más el óxido de azufre. Y vemos que tiene también los coeficientes que nos permiten balancear esa ecuación. Tenemos también la sustitución simple o desplazamiento, en donde en el reactante hay un compuesto más un átomo que al reaccionar nos va a dar un compuesto más un átomo que es diferente. Vemos la simbología, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el óxido de plomo al reaccionar con el carbono nos va a dar el monóxido de carbono y desprende el plomo. Y el de doble sustitución o doble desplazamiento vemos que hay en el reactante, tenemos compuestos, ¿verdad? Que al sumarse ambos compuestos nos van a formar dos compuestos más. Y vemos, por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico al reaccionar con una base que es el hidróxido de sodio, nos va a formar el cloruro de sodio más agua. Y vemos que ambas reacciones, sus coeficientes serían 1, ¿verdad? En ambas. Y estas ecuaciones estarían balanceadas. Para finalizar, vamos a decir también que hay una clasificación de las reacciones químicas de acuerdo a la absorción o liberación de calor. Una de ellas es que la reacción isotérmica es aquella cuyo valor de la entalpía es negativa, es decir, que el sistema desprende o libera calor al entorno. Entonces, la entalpía en este caso va a ser menor a cero. Y también las reacciones endotérmicas es aquella cuyo valor de la entalpía es positiva, es decir, que el sistema absorbe calor del entorno, entonces la entalpía es mayor a cero. Cuando hablamos de entalpía nos referimos a la cantidad de calor que el sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo como sistema termodinámico cualquier objeto. Ahí podemos observar nosotros que cuando absorbe ese calor, entonces está en una reacción endotérmica. Y cuando lo desprende o lo libera, entonces se convierte en una reacción exotérmica. Entonces, hasta aquí la explicación de este tema y en la próxima clase vamos a realizar ejercicios de los tipos de reacciones químicas. Un gusto y hasta pronto.